El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Qué es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Vamos a ver que es un método dinámico, no invasivo, que monitoriza lo que es la presión arterial en un tiempo determinado de 24 o de 48 horas. ¿Para qué nos sirve este monitoreo? Sirve para, como ya les dije anteriormente, ver lo que es la presión arterial en 24 o 48 horas. También nos sirve para ver lo que es el ritmo circadiano, que consiste en un reloj biológico humano que regula las funciones fisiológicas del organismo para que sigan un ciclo regular que se repite cada 24 horas y que coincide con los estados de sueño y de vigilia. También nos sirve para lo que es dar una conducta terapéutica y evaluar la severidad de la hipertensión arterial. Las ventajas que nos ofrece este examen, vamos a ver que son las múltiples medidas de la presión arterial. Como se puede observar en esta imagen, los puntitos rojos van a ser medidas de la presión arterial que se van a tomar en estos pacientes, que nos va a ayudar a observar lo que son los picos de aumento de la presión arterial y también el descenso de la misma. Mediciones durante las actividades diarias habituales, vamos a ver que también es una ventaja que nos ofrece este examen, además de lo que es la medición arterial durante el sueño del paciente, que como podemos observar, este examen de aquí es realizado a aquellos pacientes que son hipertensos, entonces por ende siempre van a tener una presión arterial elevada, y el patrón fisiológico normal es que durante el sueño este de aquí descienda entre un 10 y 20%. Ya más adelante les voy a hablar acerca de esto de aquí. La estimación del ritmo circadiano también es muy importante en este examen de aquí. También no precisa un adiestramiento muy difícil para el paciente, es un examen muy fácil de realizarlo. También no induce reacción de alerta durante el inflado. Sabemos que esta reacción de alerta puede provocar un aumento brusco de lo que es la presión arterial, entonces por ende nos puede dar un falso positivo en este examen. Nos ofrece muchos posibles análisis de datos y también una mejor correlación con lesión de órgano y pronóstico cardiovascular. Entre las desventajas de este examen vamos a ver que existe la posible pérdida de datos por fallos del equipo o de cooperación, una meticulosa atención a la utilización del equipo. También vamos a ver que puede interferir durante el trabajo o el sueño, y una posible intolerancia por molestias, erupciones cutáneas o alergias, y el costo de la técnica, que básicamente es la desventaja más importante. ¿Cuál es la metodología de la toma de la presión arterial? Vamos a ver que para tomar de manera correcta la presión arterial hay que colocar el brazal en la extremidad no dominante. Si el paciente es diestro, entonces se coloca el brazal en el brazo izquierdo. Ya otra medida es que hay que evitar los movimientos exagerados durante la toma de la presión arterial. Entonces por ende vamos a ver que una contraindicación para la toma de la presión arterial van a ser los pacientes con Parkinson o con cualquier trastorno que provoque lo que son movimientos involuntarios a cada momento. Entonces otra es no mover el brazo cuando este se está inflando y que el equipo sea completamente validado. Aquí tenemos el equipo donde podemos observar el brazal, el equipo donde se va a encargar de monitorizar la presión arterial, y este es el mapa que nos ofrece el equipo, ya donde podemos observar que lo rojo es una presión arterial sistólica, lo azul es la diastólica y lo amarillo básicamente es el monitoreo de la presión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones de uso? Las indicaciones van a ser sospecha de hipertensión arterial de bata blanca, la cual consiste en presenta lo que es el paciente una elevación de la tensión arterial en lo que es la consulta médica. También tenemos que el paciente puede presentar lo que es una hipertensión arterial enmascarada, que es lo contrario a la precedente, donde el paciente refiere elevación de la tensión arterial por medio de dispositivos, pero al momento del examen por el médico su presión va a estar completamente normal. También una hipertensión persistente, cuando las cifras de tensión arterial no disminuyen a pesar de tener una buena dieta y tratamiento farmacológico. También en aquellas pacientes embarazadas que se les eleva la presión arterial pero tienen menos de 20 semanas de embarazo, debido a que a aquellas pacientes que tienen más de 20 semanas ya se les consideraría como un estado preeclámptico.
aquellos pacientes con alto riesgo de eventos cardiovasculares, y también para evaluar lo que es el régimen terapéutico en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen regímenes antihipertensivos complejos, más de 2 fármacos. Entonces también sirve para evaluar cómo están, si está funcionando el tratamiento antihipertensivo, sino para poder pensar que estos pacientes no se están tomando el tratamiento como debe. Para adecuar los horarios de administración de los antihipertensivos también es muy bueno, y para titular el tratamiento antihipertensivo en caso de que el paciente no tenga ningún régimen terapéutico. Las contraindicaciones, vamos a ver que aquí los pacientes que tienen arritmias como una fibrilación auricular es contraindicado realizarle un monitoreo ambulatorio, debido a que nos va a dar aumento de la presión arterial, que no van a ser propiamente un paciente hipertenso, sino es debido a la fibrilación auricular que va a presentar aquí el paciente. Aquellos pacientes con limitaciones físicas o cognitivas severas, enfermedad de Parkinson, como ya lo hablamos anteriormente, o cualquier otra condición que condicione temblor permanente del paciente. Un brazo con fístula arteriovenosa, debido a que esta fístula se puede dañar, y es muy importante en aquellos pacientes insuficientes renales para poder realizarle lo que es la diálisis. También lo que son trastornos mentales o intolerancia al método, y la realización de pacientes hospitalizados no se considera de utilidad, ya que no se realiza en un ambiente natural, así que por ende no hay que realizársela a aquellos pacientes que estén hospitalizados. ¿Cuál es la presión arterial en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Ya vamos a ver que aquí va a existir una presión promedio de 24 horas, la cual va a ser menor a 130-80 milímetros de mercurio normalmente. Ya una presión promedio diurna, que va a ser desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con tomas de la presión arterial cada 15 minutos, y con una presión normal que debe ser menor a 140 sobre 85 milímetros de mercurio. Una presión promedio nocturna, que va a ser desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, con tomas de cada 20 o 30 minutos, teniendo en cuenta aquí que el valor normal va a ser menor a 120 sobre 70 milímetros de mercurio. ¿Ya? Cuando encontramos presiones por encima de estos valores aquí, se las va a denominar grado 1 cuando es mayor o igual a 130-80, grado 2 cuando es mayor o igual a 150-95, y grado 3 cuando es mayor o igual a 165 sobre 100 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta la presión promedio de 24 horas. ¿Cuáles son los tipos de ritmo circadiano según mapa? Y aquí vamos a ver que existen diversos tipos de ritmo circadiano, como lo que son el patrón Dipper, donde vamos a tener que es el más común de los patrones de la presión arterial, y que consiste en la disminución de la presión arterial entre lo que es un 10 a 20% durante lo que es el sueño, y nos va a permitir dar un diagnóstico de lo que es una hipertensión arterial Dipper o hipertensión arterial diurna. Como podemos observar, y ya les dije anteriormente, que de aquí se la va a realizar a aquellos pacientes que son hipertensos. Entonces se puede observar aquí, en este caso, en este paciente, unos aumentos de lo que es la presión arterial durante sus actividades diarias, y que al momento en el que el paciente se va a dormir, va a haber un descenso de la presión arterial tanto sistólica como diastólica entre el 10 y el 20%. Entonces esto de aquí va a ser un patrón fisiológico conocido como Dipper. Aquí podemos observar un caso de un médico residente, ya donde podemos observar los picos de presión arterial que durante sus actividades, en este caso el residente no está de guardia, entonces durante sus actividades vamos a observar mantenidos picos de presión arterial, que son los azules. La primera raya azul es la sistólica, la otra es la diastólica, y la roja es la frecuencia cardíaca en este caso. Entonces podemos observar que se mantiene la presión arterial durante sus actividades diarias, y a eso de las 10 de la noche que el médico residente se va a dormir, vamos a ver el descenso entre el 10 y el 20% de lo que es la presión arterial, y al momento de levantarse vamos a encontrar un aumento de la misma. ¿Ya? Y al momento de la guardia, podemos observar cómo se va a mantener igual manera la presión arterial durante sus actividades hasta lo que son la 1 de la mañana aproximadamente, donde este médico se va a dormir, y vamos a encontrar de igual manera un descenso entre el 10 y el 20% de la presión arterial hasta el momento de levantarse, donde va a haber un aumento brusco. Se observa aquí un pico brusco de lo que es el aumento de la presión arterial.
el patrón no dipper. El no dipper vamos a ver que es cuando la presión arterial disminuye menos del 10% durante la noche, y significa que la presión arterial nocturna está alta porque no desciende como normalmente debería hacerlo y se mantiene hasta de aquí, y nos va a dar el diagnóstico de hipertensión arterial nocturna. Como podemos observar aquí, durante el sueño, que es prácticamente desde las 10 de la noche hasta que el paciente se levanta a eso de las 6 o 7, vamos a encontrar que no va a descender en la presión arterial. Entonces este es un patrón no dipper, que como observamos en la imagen anterior, el dipper de aquí descendía, ya sea la sistólica o la diastólica o ambas, descendían entre 10 y 20%. Entonces tenemos aquí un patrón no dipper porque durante las actividades diarias el paciente tiene los picos de presión arterial elevados. Entonces vamos a ver que al momento de el sueño estos picos de aquí se mantienen. Entonces normalmente deberían descender, pero al no descender nos da un diagnóstico de que la presión arterial está aumentada durante el sueño. Entonces se consideraría una hipertensión arterial nocturna. El dipper extremo es aquel donde la presión arterial va a descender más del 20% y nos va a dar un diagnóstico de hipotensión nocturna, lo cual prácticamente nos diría que el paciente tiene mayor riesgo de realizar eventos de tipo isquémico, ya sean un ACV isquémico o insuficiencia renal, incluso debido a que el flujo sanguíneo no llega de manera adecuada a estos órganos. Entonces tenemos aquí un descenso de más del 20% durante el descanso, durante el sueño ya de este paciente. El dipper invertido, al igual que lo que es el no dipper, nos va a dar un diagnóstico de hipertensión arterial nocturna. ¿Cuál es la diferencia? En el no dipper va a haber un descenso menor del 10%, entonces por ende se lo va a considerar hipertensión arterial nocturna. En el dipper invertido, en cambio, hay un aumento de la presión arterial durante lo que es el sueño de estos pacientes. Entonces, como podemos observar aquí, no se mantiene como en el no dipper se mantenía lo que son los picos de presión arterial, inclusive durante el sueño. Aquí estos patrones, al momento de que el paciente se va a dormir, se van a elevar. Esto es un paciente con nefropatía diabética. Entonces podemos observar aquí el ascenso nocturno de lo que es la presión arterial durante el sueño ya. Entonces este es un dipper invertido, donde tenemos que el patrón va a ascender durante el descanso. Y los elevadores Fisher, tenemos que aquí van a ser elevaciones bruscas de la presión arterial al momento de levantarse. Este es un paciente que al momento de irse a dormir va a mantener una presión arterial constante, y al momento de levantarse van a existir picos bruscos de aumento de la presión arterial, lo cual nos va a provocar mayor riesgo de isquemias transitorias, de muerte súbita o inclusive de accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico. Ya al momento de ya previas 1 o 3 horas posteriores a lo que es la elevación brusca de la presión arterial, vamos a encontrar que este de aquí ya empieza a descender. Pero hay que tener mucho cuidado con este de aquí, debido a que, como les dije, tiene mayor riesgo los pacientes de presentar lo que es muerte súbita en este caso. Y eso es todo en cuanto a lo que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Espero que este de aquí haya sido de su agrado y que el tema haya sido comprendido a cabalidad. Muchas gracias.